Ahora sí. ¿Ahora sí? Ahí está. Ahorita. Ok. Listo, podemos Sí. comenzar. Bueno, este tema es breve también, Doc. Es algo parecido al que acaba de dar Sanest. Comparte factores de riesgo similares y el tratamiento se parece, ¿no? Entonces, vamos a platicar del cáncer de lengua. Propiamente, pues es parte del cáncer que afecta la cavidad oral, ¿no? Junto con labios, piso de la boca, paladar blando, base. Hablando propiamente de la lengua, solo se consideran los 2 tercios anteriores, ya que el tercio posterior o la base de la lengua lo manejan como parte de la orofaringe. Aquí hablando un poquito de la forma de diseminación, pues es la linfática la más importante, ¿no? Y por ello la importancia de siempre buscar los ganglios. Es importante también tener estudios de imagen para saber el estadio en el que se encuentra la enfermedad, ¿no? Hablando de epidemiología y hablando del cáncer que afecta cavidad oral, el cáncer de células escamosas pues es el 90% de las ocasiones. Cuando este cáncer se detecta en etapas avanzadas, pues la supervivencia a 5 años es baja, hasta un 50%. Y esta neoplasia pues es una entidad que afecta a personas mayores, generalmente son hombres, y tienen los fuertes factores de riesgo o los fuertes antecedentes de haber sido grandes fumadores y consumidores de alcohol. Como dice el doctor, pues estas 2 sustancias combinadas hacen sinergia y afectan más, ¿no? Como les comento, predominan hombres hasta en un 70% de las ocasiones. Sin embargo, en los últimos años se ha visto un aumento en presentación en mujeres y en pacientes jóvenes también. Esto podría ser relacionado a infección por el virus de papiloma humano, sobre todo el virus número 16 es el que más se ha asociado. Un 25 a 40% de los cánceres ocurre en lengua, del 90% que les dije que afecta a cavidad oral, un 25 un 40% en la lengua, ¿no? Y sobre todo en los 2 tercios anteriores. Entonces, nada más para comentarles que los cánceres que afectan la cavidad oral representan un 6% de todos los cánceres y un 30% de todos y el 30% de los tumores malignos de cabeza y cuello pertenecen a la cavidad oral. Antes de los 45 años, afecta un 50-65% son hombres, ¿no? Pues como les comenté, a menor edad se va haciendo más, ¿cómo se dice? Más igual la afectación entre hombre y mujer, ¿no? Y como les comenté, está asociado a infección por el virus de papiloma humano, el serotipo 16, ¿no? Los factores de riesgo, como en el cáncer anterior, tabaquismo es el de los principales, el alcohol, ya que se metaboliza, uno de los metabolitos son acetildehídos que afectan la reparación del DNA, ¿no? Exposición a radiación también, la inmunosupresión, pobre higiene bucal, factores genéticos, esos genes son que están asociados, el P53, el CDKN2 y todos los que les pongo aquí entre paréntesis, pues son genes que se han descrito. Y la infección por VPH, ¿no? También ha sido reconocido como un factor de riesgo. En cuanto al cuadro clínico, también es parecido al anterior. El síntoma más comúnmente referido por los pacientes es el dolor. Se presenta también disfagia o inofagia y por ello asociado también a la pérdida de peso. Es común encontrarla en estos pacientes. Pueden presentar algunos disartria por la afectación pues a la lengua, ¿no? Y pues también puede haber invasión a cuello. Entonces es importante siempre preguntar acerca de nuevas nodulaciones o tumoraciones que el paciente haya detectado recientemente. Hay síntomas que hablan de una enfermedad avanzada. Se menciona la obstrucción nasal unilateral de reciente instauración, pérdida de la audición también de manera unilateral y otalgia unilateral. Entonces, en el examen físico, siempre es importante realizar búsqueda intencionada de anopatías. Realizar una descripción detallada pues, de las lesiones encontradas en cuanto a color, forma, márgenes y la presencia o no de lesiones ulcerativas.
Pues esta es una imagen de un paciente con una neoplasia en lengua. Ahí en la segunda figura hay retracción y deformidad de la lengua, también es típico y característico encontrarlo en los pacientes. Pues el diagnóstico para realizar este tipo de cáncer pues es histopatológico, ¿no? Se mencionan cambios como mitosis aumentada a nivel celular, pleomorfismo, desorganización y alargamiento nuclear. Junto con el examen clínico y estudios de extensión son lo que se utiliza para realizar el diagnóstico. La tomografía contrastada también se considera realizarse en los pacientes, ya que nos da más información sobre el tamaño de la tumoración, la localización y la extensión de la misma, ¿no? Cuando se sospecha de una enfermedad avanzada o cuando se evidencia una enfermedad avanzada, pues se recomienda hacer un PET scan para buscar metástasis. Este es para realizar el estadio de la tumoración. Pues aquí está en T, dependiendo, va desde el 0 hasta el 4B. Se parece, les comento, como Sanes comentó y mostró en la presentación anterior, ¿no? N, que va desde de N0, perdón, a N3B, y M, dependiendo si hay metástasis o no. No sé si quiere que explique cada uno. No, no te preocupes, no hay problema. Y pues en cuanto al tratamiento, pues va a ser dictaminado por el TN. Etapas tempranas, lo indicado o lo más recomendado es la cirugía. En algunos casos también puede ser radiación, el tratamiento definitivo, sobre todo pues en las etapas tempranas, ¿no? T1 y T2. También se comenta que la resección tumoral debe de contener al menos 1 centímetro de márgenes libres para que se considere una buena cirugía. Y estos son los algoritmos de la NCC. Pues según su etapificación, perdón, su estadio es el tratamiento que se va a brindar en etapas tempranas, T1 y T2, sin nódulos, pues lo que se recomienda es la resección quirúrgica primaria y en algunos otros casos puede ser radioterapia definitiva. Y dependiendo si hay nódulo, ganglio centinela, perdón, positivo o negativo, va a realizarse una terapia adyuvante o considerarse la terapia adyuvante, que sería la radioterapia. Y pues aquí va a ser igual, cuando es T3 a T4A, y dependiendo si hay nodulación o no, pues se va a recomendar la cirugía y con el tratamiento adyuvante, que sería la radioterapia. En casos de enfermedades que no son tratables o que están fuera de manejo quirúrgico, que son irresecables, pues está la opción de darse el tratamiento sistémico con quimioterapia, que son al igual que en el cáncer anterior de la plática, son los platinos los que están indicados, porque se maneja como el cáncer de cabeza y cuello. Y esta sería la última diapositiva, ¿no? Donde comentamos que pues, el cisplatino y la radioterapia serían en caso del tratamiento sistémico definitivo. Ok. Bueno, doctores, si ven, hay muchas similitudes entre, en general, la mayoría de los tumores de cabeza y cuello. Les puse en el temario lengua y laringe porque son los más comunes. Y para ustedes serían los más importantes porque tienen factores de riesgo que muchos de sus pacientes van a tener. Y desafortunadamente el diagnóstico, sobre todo de lengua, a veces se hace de forma tardía y es triste ver cómo nos llegan pacientes ya con enfermedad avanzada, con problemas para el lenguaje y que quedan con estas secuelas y se pueden pues pasar de alto algunos síntomas desde una lesión pequeña en lengua que va progresando, que no sana, se les dan manejos antibióticos, los pacientes empiezan a tener sangrado, dificultad para la alimentación, para hablar,
y la verdad que es raro que se detecten cuando recién empieza la enfermedad porque es cuando tienen mayor probabilidad de curación. Las cirugías de inicio sería una hemiglosectomía, porque si nosotros hacemos un dibujo mental de la lengua, el sitio de la lengua donde más frecuentemente surge el cáncer es el borde lateral. Entonces, si nosotros dividimos así la lengua, en el borde lateral es donde normalmente o más frecuentemente surge el cáncer de lengua. Por eso cualquier lesión del borde de la lengua debe ser sospechosa, sobre todo si no tiene una evolución hacia la mejoría. Y lo otro es que entre los factores de riesgo te faltó también mencionar la cuestión del tabaco masticado. No es una conducta tan habitual y afortunadamente cada vez es más rara, pero por ejemplo a los que les gusta el béisbol saben que clásicamente los beisbolistas utilizaban el tabaco y lo masticaban durante los partidos y esa es una forma para algunas personas de consumir tabaco, pero el hecho de que no haya combustión en el tabaco no quiere decir que no tenga sustancias cancerígenas. Recordemos que, como vimos en la clase de pulmón, son más de 7,000 sustancias cancerígenas. Y el hecho de que los pacientes lo estén masticando localmente en cavidad oral aumenta el riesgo de cáncer. Y se ha relacionado también las bebidas calientes con el desarrollo de estas enfermedades. El BPH pudiera tener que ver también un poco, pero en general tabaco y alcohol van a ser las principales. Ok, entonces, ¿dudas, preguntas, doctores? Todo bien. Todo bien, doc. Bueno, entonces, continuamos mañana. Cuídense. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Bueno. Buenas noches.